Japón compró 21.700 millones de dólares en XRP el año pasado, pagando el 55% en impuestos, y mañana eso cambia. La agencia regulatoria más importante de Japón mañana cierra una consulta que lleva abierta 31 días, una consulta que puede convertir a XRP en un activo financiero regulado, al igual como podría serlo una acción de Netflix. Y no veo a nadie hablando de esto, y la verdad que es muy pero que muy importante, que puede marcar un antes y un después. Esto es lo que nadie te está contando. Japón decide mañana, la FSA, que es esa agencia regulatoria, mañana va a cerrar esta consulta que estamos comentando, pero esto puede cambiar sin lugar a dudas el paradigma en el corto y medio plazo, y en los siguientes minutos vais a estar viendo exactamente por qué. Sin tener ningún tipo de duda, Japón es uno de los mercados más importantes para Ripple, y es un país que absolutamente nadie tiene en cuenta, pero no es ningún mercado secundario, sino, como podemos estar observando, es el primero, porque fue el primero en apostar por esta tecnología, y mañana se decide sobre su futuro. Hemos visto cómo han tenido compras de 21.700 millones de dólares en los últimos 12 meses a XRP, a diferencia de que solamente han comprado 4.700 millones en Bitcoin, así que su postura en la balanza queda bastante clara. Tenemos básicamente pues la diferencia de compra que han tenido de XRP a Bitcoin. Han comprado casi 5 veces más XRP que Bitcoin, y tenemos más de 13 millones de dólares de cuentas cripto en Japón, con 5 billones de yenes en depósitos. Y ni más ni menos que el 80% de bancos japoneses están apuntados a XRP, así que sin lugar a dudas es un país muy pero que muy pionero, apostando pues por toda esta nueva infraestructura. Y mañana, ¿qué es lo que cierra exactamente? ¿Qué es lo que cambiaría para XRP en lo que comentamos en ese corto y medio plazo? Pues estaría pasando de criptoactivo a producto financiero. XRP pasa de la Payment Service Act a la FIEA, la misma ley que regula acciones y bonos en Japón, mismo estatus legal que una acción de Toyota o un bono del Estado. Sin lugar a dudas, una posición más que importante, y que todo esto va a llamar la atención de muchísimas instituciones. Va a cambiar el impuesto de ese 55% al 20% plano. Un inversor japonés que, por ejemplo, pues gana $1 millón con XRP pasa de pagar más de $500,000 a pagar $200.000, una diferencia más que significativa. Y si hemos llegado a ver que han comprado 21.700 millones de dólares en XRP, imaginaros lo que pueden comprar pues con estos impuestos tan atractivos. Tenemos los ETFs y productos institucionales desbloqueados. Recordad que a día de hoy pues allí tampoco se podía estar incluyendo pues por ejemplo en fondos de pensiones, y que ahora sí que se va a poder hacer. SBI Holdings tiene listo también el primer ETF dual Bitcoin más XRP de Japón, pendiente de aprobación por parte de la FSA, esa agencia regulatoria. Y tenemos 13 millones de inversores con protección reforzada. La reclasificación obliga a divulgaciones obligatorias, auditorías de código independientes y prohibición de insider trading, igual que en mercados de valores tradicionales. Esto es algo que también da muchísima más seguridad pues para inversores institucionales, sin lugar a dudas. El antes y después para XRP en Japón, pues un poco más expuesto lo que serían todas esas diferencias, o también, mejor dicho, mejoras para nosotros como inversores, ¿no? Tenemos ese 55% pues que cambia al 20%, cambia de criptoactivo a ser un producto financiero. Lo que comentamos, los ETFs para fondos institucionales solo, y ya tendríamos pues habilitado esos ETFs dual de Bitcoin más XRP de SBI Holdings, que hasta final de año no creo que sepamos nada de esto. Lo que os comentaba, fondos de pensiones sin acceso. Ahora ya pues podremos tener billones en activos institucionales, y que todo esto pues se pueda estar incluyendo pues por ejemplo en fondos de pensiones. No hay ningún producto regulado pues de inversión con XRP, y se espera que haya una proyección, o mejor dicho, un objetivo de 6.500 millones de dólares para ese ETF cripto japonés. Así que, sin lugar a dudas, es algo para tener muy pero que muy en cuenta. Va a ser un antes y un después, porque como decimos, si ha tenido este interés previamente, pues bajo esa regulación que no era muy favorable, imaginaros teniendo estas regulaciones de nuestro lado. Y algo que casi nadie habla es de SBI Holdings, ¿no? Que al final han sido los primeros en apostar por XRP y Ripple.
Y básicamente no es que esté esperando la regulación porque al final ya llevan 10 años detrás de esa infraestructura y sobre todo construyéndola. Tenemos que desde el 2016 se convirtió en el accionista estratégico de Ripple y sin lugar a dudas el primer gran banco asiático en apostar por XRP. En el 21 SBI Remit lanza el primer corredor de remesas Japón-Filipinas usando XRP como activo puente en producción real. En el 23 SBI expande XRP a corredores Vietnam e Indonesia, el 80% de bancos japoneses apuntados a adopción de XRP. En el 25, SBI firma MOU con Ripple para distribuir RL-USD en Japón, primera licencia de stablecoin japonesa concedida a SBI US Trade. Y en el 26 tenemos SBI tiene listo el primer ETF dual Bitcoin más XRP de Japón, pendiente de aprobación por parte de la agencia regulatoria tras consulta del 27 de febrero. Sin lugar a dudas estamos en unos momentos muy importantes pues para estar valorando toda esta serie de noticias. Sé que es complicado en momentos actuales al final pues levantar un poco la cabeza y ampliar esa perspectiva, pero viendo toda esta serie de avances yo no tendría ninguna duda para el futuro de Ripple y sobre todo de su token XRP. ¿Y por qué Japón y no Europa ni Estados Unidos? Pues al final es bastante sencillo. Tenemos 3 reguladores, 3 marcos y solo uno mueve a XRP como producto financiero real en 2026. En Japón, pues como vemos ya están reclasificando XRP bajo la FIA. Igual que acciones y bonos, el ETF de SBI Holdings Bitcoin más XRP está listo, está preparado pues a que se acabe de implementar todo este marco regulatorio del que estamos hablando. Impuesto al 20%, la infraestructura bancaria existe desde el 2021 y mañana cierra esta consulta. Sin lugar a dudas, mañana un día muy importante. En Estados Unidos pues sigue todo en curso. Parece que avanzan, pero a la vez parece que está todo paralizado. Tenemos los ETFs de XRP activos con 1.400 millones en 50 días. Y la SEC tenemos pues que nos dio esa respuesta de que al final pues no era un valor. Tenemos la Clarity Act con 80% de probabilidad antes de abril de 2026, que estas fueron las fechas que Brad Garlinghouse pues tenía un poco como estimación, ¿no? XRP sigue en zona gris como commodity. Al final, pues, a la espera de que estas regulaciones, pues, abran un poco ese camino para XRP, sin lugar a dudas. Y de Europa, ¿qué vamos a decir que cada uno de vosotros no sepáis? Pues, como siempre, atrasada. MiCA regula cripto, pero no reclasifica XRP como producto financiero. Sin ETF, sin reducción fiscal específica, sin infraestructura bancaria equivalente a SBI. Años por detrás, por no decir décadas. El calendario exacto para tener pues en cuenta y que al final pues sepáis qué tipo de avances deberíamos de estar teniendo entre una fecha u otra. Mañana ya tenemos que se cierra la consulta pública por parte de esa agencia regulatoria. Entre marzo y abril la FSA publica el marco regulatorio final, que deberemos de estar pues dándole bastante seguimiento porque la agencia analiza las respuestas y publica el marco definitivo. En el segundo trimestre de 2026 tenemos la reclasificación de XRP bajo la FIA y ya entra en vigor. XRP pasa oficialmente a ser producto financiero, productos institucionales desbloqueados, algo que sin más va a dar bastante volumen a la red. Entre 2026 y 2027 tenemos ese ETF dual de SBI en el mercado, pues tras la aprobación del Tokyo Stock Exchange, SBI lanzará el primer ETF dual cripto en Japón. Y en el 2028 tendremos el primer ETF Spot completo en Japón. FSA tiene en el roadmap los primeros ETFs Spot bajo la Investment Trust Act. La proyección pues, de volumen de esos ETFs, como hemos dicho, serán de 6.500 millones de dólares. Una cifra más que importante, sinceramente. Y básicamente lo que debemos de tener en cuenta antes de mañana son estas 4 cositas que tenemos por aquí. Japón no está descubriendo XRP, como hemos dicho ya lleva 10 años usándolo en producción real y la regulación llega tarde a la infraestructura. El capital institucional japonés estaba bloqueado por un 55% de impuesto prohibitivo y ese bloqueo empieza a eliminarse mañana. SBI Holdings tiene listo el ETF dual donde pues incluyen a Bitcoin y XRP y solo necesita la aprobación regulatoria que este proceso desbloquea. No es predicción de precio, es gestión de información. Mañana cierra una consulta que el 99% no está siguiendo del mercado. El lunes estuvimos viendo cómo a Cisco le costó pues crear esa relevancia, ¿no?, como empresa
en esa nueva infraestructura que era la de la información, que en esos años pues era algo sin lugar a dudas revolucionario. En momentos actuales estamos viendo cómo Swift se está muriendo y cómo pues estamos viendo ciertas similitudes respecto a esa infraestructura antigua de la información y que actualmente estamos creando esa infraestructura digital pero del sistema financiero. Así que hoy te he contado que el mayor mercado de XRP mañana decide sobre su futuro, que estuvieron pagando 21.700 millones de dólares en XRP al 50% de impuestos. ¿Qué creéis vosotros que va a pasar cuando bajen esos impuestos al 20%? Os leo en comentarios, que también quiero saber qué opináis cada uno de vosotros pues sobre todo esto y si creéis que va a tener un buen desempeño sobre todo para el token XRP de cara a los siguientes meses y años. Y ahora sí que sí, si no quieres perderte toda esta serie de noticias, ya sabéis lo que tenéis que hacer: suscribiros y sobre todo os agradezco muchísimo si dejáis un buen like porque valoráis este tipo de información. Nos vemos muy pero que muy pronto por el próximo vídeo.